Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la resolución 2906 del 2007, emitida el agosto 22, junto con mi compañero Mateo Marfoy y quienes habla Everardo Bolaños. Bueno, hablemos sobre el límite máximo de residuos, LMR, de plaguicidas. Básicamente es la concentración máxima de residuos que hay como tal en el cultivo. Obviamente se expresa en miligramos, kilogramos o ppm. Esta cantidad o esta concentración es permitida por el Ministerio de Salud en los alimentos destinados al consumo humano. Los límites máximos LMR de plaguicidas establece como tal, está establecido como tal los alimentos de consumo humano o forrajes. Básicamente, los límites máximos son tratados, obviamente, digamos, para los cultivos y para los residuos. ¿Sí? El residuo para residuos, obviamente, se basa como tal, digamos, en la cantidad, obviamente, de productos que puede tener como tal, digamos, el cultivo. Y esto se ve más iniciado para el control químico, digamos, de albences, de plagas, ¿sí? de control de malezas que obviamente hay en los cultivos. Bueno, ya hablando un poco, ya entrando más en materia, pues hablamos más del Códex. El Códex es obviamente un tratado que hay como tal entre las Naciones Unidas de la Alimentación en la Agricultura. Y básicamente la función del Códex es garantizar como tal alimentos inocuos, o sea, libres de trazabilidad de plaguicidas para todas las personas. Esta implementación de los productos la hace mediante resoluciones, mediante acuerdos que tiene con los diferentes países que están asociados como tal al Códex, y establece como tal un tratado de libre comercio para la distribución, obviamente, digamos, de productos alimenticios. El Códex, digamos así, tiene como tal, digamos, resoluciones que pueden ayudar como tal, digamos, a garantizar la trazabilidad de los productos que llegan a un cierto país, mediante decretos, mediante formas especiales que tiene el Códex en los países. El Códex hace la función como tal, digamos, de ente, como tal, digamos, o organizacional, el cual establece como tal, digamos, todas las materias, todas las publicaciones que residen como tal, digamos, en la formalización que tiene en especial lugar, obviamente, en todos los países vinculados. Bueno, es muy importante tener en cuenta que tanto el CODES, que es mediante la FAO y la Organización Mundial de Salud, se tienen en cuenta que se deben aplicar las buenas prácticas agrícolas en la producción, en el cultivo. Debido a que tanto se establece que para mantener la inocuidad de un producto se debe tener en cuenta también cómo se trata el trabajador, qué se hacen con los residuos o excedentes que ocurren en una plantación. Debe tener en cuenta que todos los plaguicidas aplicados dejan un residuo mínimo en el producto, en el cual pues se busca como regular, establecer, ya que en cantidades en exceso, pues miligramo por kilogramo de producto, pues puede ser cancerígeno o puede dañar el organismo. Se debe tener en cuenta que dentro de las buenas prácticas agrícolas se establece un periodo de entrada de reingreso para salvaguardar la vida tanto de los trabajadores o del dueño de la finca o de las visitas técnicas. Se debe tener en cuenta pues un intervalo que es como que debe transcurrir entre el tratamiento de la aplicación de un plaguicida o un herbicida y el ingreso de personas o animales en el área de cultivo tratado. Este periodo de carencia, y por otro lado, se debe tener en cuenta un periodo de carencia, no es que hoy en horas de la tarde realice una aplicación para el control de una plaga o una enfermedad
o un herbicida y genero una cosecha. En el caso de los herbicidas, pues o sea, cultivos que se aprovechen como las hojas. Entonces, pues no se debe hacer. Siempre se debe tener como unos días de aplicación entre la aplicación y la cosecha, que pues es un periodo de aplicación y al momento pues ayuda o evita que las trazas sean demasiado altas al momento del consumo del producto o al momento de la post cosecha o el proceso de la industrialización del producto. Se deben de tener en cuenta que también, o sea, no se pueden realizar aplicaciones con productos vencidos. Se deben revisar siempre pues su principio activo, su ficha técnica, la manera en que se debe disponer los empaques, no la manera en que se deben de lavar los empaques, debido a que pues esto genera una contaminación a tanto acuíferos, aguas superficiales, como quebradas, ríos, o puedo afectar a mi vecino porque si hago una mala disposición de este tipo de residuos de producto por escorrentía, puedo generarle un problema de trazas a mi vecino. Sobre o sea, la eliminación de sus caldos sobrantes, como les decía, que si quedan en exceso, ¿sí? Normalmente en las aplicaciones quedan los famosos residuos o cunchos mal llamados en la práctica de campo, como lo maneja el campesino. Se deben de tener mucho cuidado y se deben disponer en lugares específicos. No se pueden, como llego al cultivo y boto el residuo de un herbicida que probablemente por las altas concentraciones y la toxicidad me puede generar la permanencia de estas moléculas en el suelo por 2 o 3 años y puedo generar un problema de daños de raíz o que las plantas que estén alrededor mueran. También se deben de tener en cuenta que para mantener la inocuidad de los alimentos no se deben de transportar con agroinsumos, no que porque voy a llevar 2 o 3 bultos o canastillas de papaya o medio caminado de canastillas de papaya, quiere decir que al lado le voy a meter 5 o 10 bultos de urea o voy a llevar unos herbicidas o glifosato debido a que puede generarse la contaminación y directamente se pierde la inocuidad del producto. Así usted haya realizado las buenas prácticas agropecuarias, así usted tenga un certificado de inocuidad, si usted en la parte final o en la post cosecha o en la cosecha se genera contaminación directa del producto a la materia prima, pues no estamos haciendo absolutamente nada. La resolución habla las trazas que se tienen por miligramo sobre kilogramo, en el caso de los cultivos pues, más predominantes o que se comercializan muchísimo en Colombia, como es el caso del ajo. Entonces tenemos los principios activos como el cletodin, pues que no debe haber 0.5 miligramos por kilogramo. En el caso de la albahaca, que son aprovechables tanto para hoja seca o se aprovecha el follaje, pues el fluidoxinil no debe haber más de 10.5 LRM, o sea, 10 miligramos sobre kilogramo. La albahaca seca igualmente. En el caso del apio, tenemos la ciromacina, 5.0 miligramos por kilogramo, un producto que se utiliza muchísimo en la parte agrícola, que es la mectoxifenocida. No debe haber una traza mayor a 15 miligramos por kilogramo. En arroz, como la utilización de clorpirifos, no debe haber 0.5 miligramos por kilogramo. Esto es un producto que no se utiliza solamente en arroz, se utiliza en maíz, se utiliza en yuca, se utiliza en pepino. Entonces, se deben de tener muy en cuenta que estos productos en altas cantidades o estas contaminaciones en los productos generan daño al ser humano, pueden generar cáncer, diabetes, problemas renales,
Y para esto, pues el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura colombiano han decidido optar por las normativas que expide el Códex o los tratados internacionales de comercio internacional, pues lo han venido aplicando. ¿Cómo se determina o cómo el INVIMA, porque eso es toda la parte de inocuidad y calidad, y que garantiza que un producto determine cuántas proteínas tiene, cuántas vitaminas, cuántas grasas saturadas, es el INVIMA quien da ese certificado. Se generó pues como tal un plan de monitoreo de residuos de plaguicidas químicos en especies vegetales en Colombia. Este documento fue expedido por el ICA en el año 2022 por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, donde establece la legislación vigente o sanitaria en la cual se basa tras la publicación y el manejo de la producción, la resolución 2906 del 2007, la cual estamos hablando, la resolución 4503 del 30 de octubre del 2013 y la referencia normativa internacional del Codex Alimentarius. Aparte de eso, tenemos pues la resolución 770 del 2013 y la resolución 00522396 del 2013. Esto establece pues el monitoreo, como es la selección del predio, toda la parte, el diseño estadístico, el tipo de muestreo en que se va a tomar, entonces si lo vamos a hacer de manera aleatoria, en zigzag, el tamaño. Es lo mismo muestrear 5.000 metros cuadrados o una hectárea y tener que muestrear 100, 200 o 1.500 hectáreas de un cultivo. Entonces es también el embalaje, el envío, entonces las observaciones de cómo están después de la recolecta en el cultivo, cómo lo están trasladando a la parte de post cosecha, cómo están llevando ese monitoreo, con quién lo está transportando, si el vehículo que está realizando la recolección tiene las características y las condiciones necesarias o aptas para transportar este tipo de alimento. También se establece pues la duración del plan del monitoreo, se llena un tipo de formato como dónde se realizó el muestreo, cuál fue la metodología analítica. Entonces, es muy, muy importante esta resolución, la 2906 del 22 de agosto del 2007, que pues fue expedida por el Ministerio de Protección Social, que hoy en día es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Les hablé de que se deben de tener en cuenta de que se deben de llevar una serie de registros, como en las buenas prácticas agropecuarias, que todo se debe llevar registro, la fecha de embalaje, la fecha de salida, la fecha de caducidad, por colores. Entonces, si un producto está a vencer, entonces se le pone un sello amarillo, si un producto está vencido, un sello rojo, y se debe llevar a la disposición. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué trata o qué trata de resolver esta resolución? La inocuidad del producto, que los productos lleguen al consumidor final y mantengan la inocuidad, la calidad, y que se garantice que lo que el consumidor esté comprando sea lo que diga la etiqueta. Y que no venga o que no me genere daños en mi salud. También el Ministerio de Salud ha determinado un tipo de sellos que se manejan en la Unión Europea, Estados Unidos, y se aplicó en Latinoamérica por los tratados de la OCDE, que son altos contenidos en azúcares, altos contenidos en grasas saturadas, y se le está incluyendo que stickers de altos contenidos en metales como el atún, que ustedes saben que el atún normalmente trae altos contenidos de metales, pues ya que su medio o de vida pues, es muy diferente a la que se tiene
en la piscicultura tradicional o que se genera en ríos o en geomembranas en Colombia o en el mundo. Entonces trata de resolver como todo ese problema, pero es muy difícil manejar, y esto aclaro desde un punto de vista que en Colombia de pronto esto lo pueden cumplir las grandes empresas o las que mantienen como la intención de quererlo hacer, debido a que en el campo colombiano pues son agricultura familiar, y esto pues los campesinos no tienen como este tipo de educación o este tipo de conocimiento para manejar. Entonces se crea o se es difícil de pronto que se mantengan los niveles de trazas en una venta en una plaza de mercado y que se garantice esto. Pues eso no se va a hacer, porque primero no se va a tener el tipo de muestreo, no se van a realizar los diferentes tipos de investigaciones, o se va a llevar ese producto a laboratorio. Pero en las grandes empresas sí se garantiza, como Grandes Palmeras, comercializadoras de aceite, o los comercializadores de aceite de girasol, pues van a garantizar de que su producto sea no. Muchas gracias, y hasta aquí terminó la presentación.